Nos dice la Escritura, y sabemos, no solo creemos, hermano, no solo hemos sido educados, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, hermanos. Título del mensaje de esta noche, hermanos, esta semana recibí varios mensajes, algunos hermanos en dificultad, y el título, hermanos, no lo voy a predicar, lo voy a enseñar, pero el título es ¿por qué Dios permite el quebrantamiento en nuestras vidas? ¿Por qué Dios permite el quebrantamiento en nuestras vidas? De acuerdo a este texto, hermanos, ¿cuántas cosas obran para bien? Todas. Esta es la base, hermanos, para poder comprenderlo. Esto implica cosas buenas, cosas malas, bendiciones y quebrantamientos, risas y lágrimas. Dios usa todo para que obre para bien en nuestra vida, y es por eso que debemos estar preparadas para las dos cosas, hermanos. Y se necesita para las dos cosas, hermanos. Si Dios te bendice, para que nunca creernos que ha sido por nosotros, sino por la buena mano de Dios, hermanos. Y en las malas, para no amargarnos, irnos al mundo y blasfemar el nombre de Dios y reconocer que Dios está en control aún en los momentos difíciles. Yo necesito a Dios en las dos. Lo necesito arriba de la montaña y lo necesito abajo de la montaña, hermanos. Y yo sé que Él usa las dos cosas. Y las dos cosas obran para nuestro bien, hermanos. El siguiente versículo, el versículo 29, nos dice la Biblia: porque los que antes conoció también los predestinó para que, fíjense, hermanos, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios usa muchas cosas en nuestra vida y la meta de Dios es moldearnos más y más a la imagen de Jesús. Dios usará muchas cosas con la meta final de moldearme a la imagen de Jesús, y una de esas herramientas a veces es el quebrantamiento, hermanos. ¿Cuál es el deseo de Dios en nuestra vida? Vayamos a 2 Corintios 3:18. Esto solo es la introducción, ahorita llego al mensaje. 2 Corintios 3:18 dice la Biblia: por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ¿cómo, hermanos? De gloria en gloria. La meta de Dios es moldear mi vida de gloria en gloria. Ya soy salvo, ya estamos en una gloria, pero debemos crecer y crecer de gloria en gloria, hermanos. La meta de Dios es transformarnos y puede usar muchas cosas en nuestra vida. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, verso 2 nos dice la Biblia: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y me encanta cómo lo dice el texto, hermanos, diversas pruebas, como que a veces se ponen de acuerdo las pruebas, ¿verdad? Y dice, vamos sobre el hermano, y no solamente es una, sino dos o tres, pero como siempre lo he dicho, hermanos, también las bendiciones se ponen de acuerdo, hermanos. También hay veces que Dios dice, vamos a mandarle un grupito, hermanos, de bendiciones, y serías un ingrato, hermano. Yo sería un ingrato si dijera que la vida cristiana solamente hay pruebas, pero también sería un mentiroso si solamente te digo que hay bendiciones. En la vida hay de las dos, hermanos, y Dios usa las dos cosas en mi vida para nuestro bien y para moldearnos, hermanos. Y nos dice la Biblia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos. Esa palabra puede traducirse literalmente a la palabra maduros. Para que seáis maduro y cabal. Y fíjense lo que dice, sin que os falte cosa alguna. Debemos comprender que es parte del propósito de Dios que pasemos por pruebas, incluso quebrantamientos, y es en ocasiones, hermanos, aquellas noches largas, que es cuando más conocemos y nos acercamos a Dios. Todos sabemos lo que significa ser quebrantados, sentirnos destrozados, sentir que nuestro mundo se derrumba o que todo está a punto de colapsarse. Todos atravesamos momentos en los cuales no queremos levantar la cabeza, hermanos, y queremos quedarnos ahí un tiempo. El quebrantamiento generalmente va acompañado de un vacío, un hueco que crees no se llena, una angustia que crees tú no se consuela, y una herida para la cual crees no existe un bálsamo. Y pasamos por situaciones en las que en ocasiones creemos que nunca sanaremos, y cuando pensemos eso, hermanos, quiero que nos recordemos que estamos totalmente equivocados. El salmista nos dice que Él es el que sana todas tus dolencias. Y si dice todas, incluye la que vienes cargando esta noche. Dios es más grande que tu quebrantamiento, hermano.
La Biblia dice en Isaías que Él fue herido por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos curados. No tiene por qué haber un cristiano enfermo, hermanos, sino espiritualmente hablando. Y sí, Dios permitirá un quebranto con un propósito, pero al final del día Dios nos levantará de ese quebrantamiento, hermanos, y gloria a Dios por eso. Podremos darnos cuenta que después del quebrantamiento se pueden experimentar las bendiciones más grandes de nuestro Dios, hermanos. Después de una noche muy oscura es cuando más glorioso brilla el sol. Después de la crucifixión tan terrible de nuestro Señor Jesucristo, viene aquella resurrección gloriosa que venció el pecado y la muerte. Las bendiciones más grandes de nuestra vida pueden venir en consecuencia de haber sido grandemente quebrantados. Esta bendición viene únicamente a aquellos que experimentan, hermanos, y confrontan la siguiente pregunta: ¿por qué Dios permite que seamos quebrantados? Debes enfrentar la pregunta: ¿por qué Dios permite que seamos quebrantados? La respuesta es sencilla, hermanos. Dios siempre tiene un plan detrás de esos problemas. Te lo voy a repetir, hermano. Dios siempre tiene un plan detrás de esos problemas. Pablo enfrentó numerosas dificultades, hermanos, y sabes, Dios no lo libró de todas. He escuchado mensajes, hermanos, y Dios de todo, hermano, Dios no lo libró de todas a Pablo. Alguien pudiera pensar: yo no entiendo por qué Dios permitió que el mejor cristiano del Nuevo Testamento pasara tiempo en la cárcel o en dificultades. La respuesta es fácil, hermanos, y lo había dicho en una ocasión. El calendario de Pablo estaba tan lleno que tuvo que haber hecho eso el Señor para permitirle escribir algunas cartas, una de ellas a Éfeso, otra a Colosas, otra a Filipos, otra a Filemón, Romanos y a Corinto. Esas cartas paulinas se convirtieron en lo que hoy conocemos como la mayor parte del Nuevo Testamento, hermanos. Pablo no comprendía lo que Dios estaba haciendo con Pablo, pero Dios sabía lo que estaba haciendo con Pablo, hermano. Tal vez tú no comprendes lo que Dios hace en tu vida, pero Dios sí, y Dios está en control, y Dios sigue en control, hermanos. Dios estaba en control, Dios está en control, y Dios seguirá estando en control, hermanos. Dios no está nervioso, hermanos. No, su plan es perfecto en nuestras vidas. A veces pensamos que algo es injusto o cruel, pero el Señor sabe lo que hace y lo encaja perfectamente dentro de su plan, hermanos. Vayamos a Salmos capítulo 18, versículo 30. Salmos capítulo 18, versículo 30, es uno de mis pasajes favoritos. La primera parte del texto que nos dice: en cuanto a Dios, luego ¿qué dice ahí? Perfecto es su camino. ¿Cómo es el camino de Dios, hermanos? ¿Dudoso? No. Perfecto. ¿Con incógnitas? No, perfecto. ¿Con equivocaciones? No, perfecto. Perfecto, el camino de Dios es perfecto, y recuerda esta noche que es el único que llamamos el eterno. Dios es el eterno, hermanos. Mira lo que dice Isaías 57:15. Isaías capítulo 57, versículo 15, dice la Biblia: porque así dijo el alto y sublime, el que habita, ¿dónde, hermanos? El que habita la eternidad. Hermanos, Dios no tiene tiempo. Dios no ve tu problema de esta semana. Dios ve toda tu vida a la vez. Él es el eterno, hermanos. En ocasiones esos quebrantamientos presentes son bendiciones futuras, hermano. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, y mantén esto en mente: Dios es el eterno. Apocalipsis 3:7 dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que, ¿qué hace, hermanos? Abre. Hermano, yo sé que es muy fácil darle gracias a Dios por las puertas que Él abre, amén, hermanos. Pero que Dios levante un cristianismo, hermanos, que lea la siguiente parte del texto y diga: y el que abre y ninguno cierra, y el que cierra. Bueno, qué fácil es darle gracias a Dios cuando abre una puerta, pero Dios nos dé cristianos que le den gracias cuando cierra una puerta. Yo me puse a pensar en esta semana, hermanos, y solamente le di gracias a Dios por puertas que ha cerrado en mi vida. No solo en este tiempo, hermanos, sino mirando años atrás y pensando: gloria a Dios que cerró aquella puerta, gloria a Dios que cerró esa otra puerta.
Y me pregunté, hermano, si Dios hubiera todas las puertas que yo le hubiera pedido, probablemente no estaría esta noche detrás de este púlpito. Dios es el eterno. Dale gracias a Dios no solamente cuando abre una puerta, dale gracias a Dios cuando cierra una puerta. Ese es el tipo de cristianismo que Dios necesita, hermanos. Gloria a Dios cuando la cierra, porque Él habita la eternidad. Él sabe lo que es mejor para mí y Él sabe, hermano, lo que es mejor para ti. Cristianos sabios, hermanos, que no se den cuenta y pongan su vida en balanza por 1 o 2 días, sino que la pongan por la eternidad, hermano. Si en la eternidad tú le pones que Dios te salvó, hermano, no importa lo que te pase en esta vida realmente. Eso es pensar como Dios quiere que pensemos, hermano. Hermano, ¿por qué Dios cierra puertas? Hermano, te lo voy a dejar muy sencillo, porque hay una mejor puerta más adelante. No te emociones, hermano, tienes que decir amén. Gloria a Dios, hermanos, que si Él me cierra una puerta es porque tiene un portón más adelante, hermanos, y gloria a Dios por eso. Tú debes saber que Dios sabe lo que hace y agradecerle cuando, gloria a Dios, te dice que no. Vayamos a 2 Corintios 12:7. Pablo nos da un breve testimonio en esta carta a los Corintios y nos dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. La palabra dado es la palabra regalo, hermanos. ¿Sabes qué dice Pablo, hermanos? Es como si hubiera un tiempo de testimonios en la iglesia y levantara la mano y Pablo dijera: pues yo quiero dar gracias a Dios por el regalo del aguijón. No, como que no tiene sentido al principio. Una vez prediqué aquel mensaje y lo titulé Un golpe de gracia, porque a veces Dios nos da golpes de gracia y gloria a Dios cuando lo hace, hermanos, es por nuestro bien. Sí, sí es un golpe, pero es de gracia, hermanos. Y dice la Biblia: un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8, dice Pablo: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Hermanos, Pablo le pidió en oración 3 veces a Dios: Dios, quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame este aguijón. ¿Y sabes qué le dijo Dios? No. Pero sí le dice: bástate mi gracia. Traducción literal es: mi gracia es suficiente. Y hermano, tú te darás cuenta que la gracia de Dios siempre es suficiente, aun cuando Dios te dice que no. Yo sé que es fácil gritar amén cuando Dios dice que sí, pero Dios nos dé cristianos que griten amén cuando Dios dice que no, porque Él sabe, Él habita la eternidad, hermano. Él ya vio el panorama completo. Hermano, eso te va a dar mucha paz dentro de ti, si reconoces que Él es el eterno y le agradeces cuando abre y le agradeces cuando cierra, porque tú sabes, mi Dios está en control. Y al final Él termina diciendo, hermanos, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y termina diciendo, hermanos, porque cuando soy débil, al final, pero cuando soy débil, verso 10, soy fuerte. Cuando dejamos de confiar en nosotros y empezamos a confiar en Dios, hermanos, tenemos el fundamento más fuerte, que es Cristo mismo, hermanos. Por eso aquel hermoso himno nos dice: pues no me guiarías donde falte tu gracia, su gracia siempre es suficiente. Es tiempo de que le agradezcas, hermano, por aquellas puertas que ha cerrado. Y gloria a Dios por la que Él va a abrir, hermanos. Y dejemos a Dios ser Dios. Si sabemos que Dios sabe ser Dios, ¿verdad, hermanos? Dejémosle su oficio, hermanos. Dios sabe ser Dios. Pregunta, hermanos: ¿huimos del dolor o le hacemos frente? Cuando viene una dificultad a nuestra vida, ¿le enfrentas, hermano, o le das la vuelta y tratas de hacer cualquier otra cosa? Al final del día es que tú reconozcas, hermano, ¿está o no está Dios en control? Si yo enfrento un problema, y como decía aquel hermano hace tiempo, al toro por los cuernos. No he encontrado el salmo, hermanos, pero lo sigo buscando. O tal vez proverbio, hermanos. Cuando viene un problema a tu vida, hermano, y lo agarras de frente, y dentro de ti sabes, mi Dios está en control. ¿Qué te puede derribar, hermanos? Ahora, pero cuando se salen las cosas de tu plan y no reconoces a Dios, hermano, te vas a hundir en el valle de sombra de muerte y vas a tener que recurrir a las pastillas y, hermano, y la lista es extensa.
Reconoce que tu Dios está en control, hermanos. Reconoce la simplicidad y profundidad de Romanos 8:28, que todo obra para bien. Pero eso solamente funciona si yo lo amo. Esto es conforme a los que su propósito, pero dice para los que aman a Dios, hermano. Vivimos en un tiempo en que todos los mensajes predicados son prosperidad, sanidad, el deseo de Dios de vernos felices, que carece de mensajes de quebrantamiento, y es por eso que cuando un cristiano se quebranta no sabe qué hacer, porque nunca se predica. A los únicos que le parece atractivo, hermanos, son aquellos que desean cumplir la voluntad de Dios y reconocen Dios está en control en las dos cosas. Dios permite el quebrantamiento y es Dios quien me manda todas las bendiciones, hermano. Reconócelo en las dos. ¿Por qué? Porque Dios está más involucrado en el proceso de transformarnos, hermanos, que en cualquier otra cosa. Son a través de esos momentos que Él nos purifica, nos moldea, nos transforma en la clase de personas que Él quiere que lleguemos a ser. Para llevarnos, hermanos, a una completa rendición, para decir, hágase tu voluntad y no la tuya. Por naturaleza, hermanos, nadie se levanta diciendo, Padre, hágase tu voluntad. Nadie, hermanos. Pero a través de diferentes circunstancias en nuestra vida, tú te das cuenta que no hay mejor oración que decirle, hágase tu voluntad y no la mía. Pregunta, hermanos, contéstalo, ¿crees que Dios quiere lo mejor para tu vida? Siguiente pregunta, ¿verdaderamente deseas convertirte en la persona que Dios diseñó que fueras? Sí, ya perdimos a la mitad, hermanos, ese sí, todavía. Tercera pregunta, ¿estás dispuesto a que Dios haga cualquier cosa que sea necesaria para conducirte a una entrega total a fin de que Él tenga la libertad de lograr todo lo que Él quiere hacer en tu vida? Yo creo que es en esta donde cojeamos, hermano. Y decimos, ay caray, no estoy seguro. Bueno, si creemos que Dios quiere lo mejor para mí, entonces yo debo confiar completamente en Él, hermanos, y rendirme completamente a su voluntad. Para obtener lo mejor de Dios, debemos estar dispuestos a rendirnos completamente a Él. Si no llegamos a estar completamente rendidos a Él, hermanos, Dios no podrá seguir moldeando nuestra vida. La purificación se lleva a cabo con el tiempo y a través de muchas circunstancias y situaciones, hermanos, buenas y malas. Dios toma las dos. Bueno, ninguna persona cristiana ha sido formado completamente como cristiano. Nadie pudiera levantar la mano y decir, yo soy el cristiano maduro que Dios quiere que sea. No, hermanos, todos estamos en proceso. Y Él usa muchas cosas para poder irnos moldeando, hermanos. Este crecimiento no solo es espiritual, sino también es una renovación de nuestra mente y nuestras emociones, hermanos. El quebrantamiento no es algo que debamos evitar o rehuir a cualquier costo, sino es algo, guarda esto, hermano, que debemos afrontar con fe. No te dije afrontar, porque el mundo sin Cristo lo afronta. Un cristiano debe afrontarlo con fe. Yo no sé por qué Dios permite esto, pero yo sé que Él tiene un propósito con esto. Lo afronto con fe. No solo lo afrontes, hermano, porque a veces la realidad es dura. Afróntalo con fe, sabiendo que Dios traerá lo mejor para nosotros, aunque el escenario no sea el más prometedor, hermanos. Amén. Hermanos, somos barro en sus manos y es Dios quien nos moldea. Vayamos a Jeremías capítulo 18, versículo 2. Recordemos lo que Dios le dijo a Jeremías. Levántate y no te duermas el miércoles en la noche. Me equivoqué, hermanos, perdón, hermano. Levántate y vete a los tacos. Esa fue revelación, yo creo, hermanos. Seré obediente, Señor. Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Leeré hasta el versículo 6. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla a él. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa
de Israel. Bueno, ¿alguna vez has visto un alfarero trabajando sobre la rueda? El vaso va tomando forma a medida de que las manos del alfarero lo van moldeando. En ocasiones no sale como él espera. Y con esmero estuvo apretando ese barro, pero se da cuenta que salió mal. ¿Y sabes qué tiene que hacer con ese barro? Aplastarlo. No para destruirlo, hermanos, no para destruirlo, sino para hacerlo como él quiere. Eso es el quebrantamiento, hermano. ¿Sabes qué es eso? Dios toma y lo aplasta, no para destruirlo, hermanos, sino para hacerlo con el plan que el alfarero tenía en mente en nuestra vida. Tal vez vio una imperfección, tal vez brotó una burbuja y rompió el vaso sobre la rueda para volver a darle forma. Su propósito no es destruirnos, hermanos, sino hacernos una manera más útil para su obra. No, ¿de qué serviría un vaso que tiene un hoyo? No, se le saldría el agua. Él tiene que destruirlo y volver a hacerlo de una manera eficaz. Y es como Dios sobre nuestras vidas, de una manera eficaz, hermanos. Amén. Pregunta, ¿qué prefieres ser? ¿Un vaso conforme a tu propio diseño, basado en una mente finita, en una limitada creatividad, en un poder limitado y en una sabiduría pequeña? ¿Un vaso limitado? ¿O un vaso de acuerdo al diseño divino, basado en su infinita sabiduría, su eterno amor y su eterno poder, hermanos? No, lo más sabio que podemos hacer es dejarnos moldear por el alfarero, hermanos. Amén. Cuando escogemos ese diseño divino, inevitablemente debemos escoger rendirnos al quebrantamiento. Usé la palabra inevitablemente. Es parte de su escuela. Dios permite, hermanos, y Él nos sigue usando, hermanos, aún en medio de dolor, en medio de sufrimiento, infortunios, quebrantos y pruebas. El quebrantamiento puede ser el único camino a una gran bendición, hermanos. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Tú debes de darte cuenta que Él está trabajando en nosotros, como dice ese texto, hermanos, por nuestro bien. Pero es en momentos difíciles o en tragedias que nos golpean y nos preguntamos o nos preguntan, como al salmista ahí en el Salmo 42, ¿y dónde está tu Dios? ¿Sabes que esa pregunta se le hicieron a un cristiano, hermano? ¿Dónde está tu Dios? ¿Sabes que esa pregunta te la pueden hacer otras personas? ¿Y dónde está tu Dios en este momento de dificultad? Al hacernos esta pregunta, ¿dónde está Dios? Estamos suponiendo que Dios no está con nosotros y de lo contrario lo hubiera evitado. Nunca te preguntes, ¿dónde está Dios, hermano? Porque estás creyendo que lo que estás pasando no es parte de su plan. O suponemos que Dios no nos ama porque si nos amara seguramente nos hubiera librado de todos esos momentos dolorosos o de experiencias difíciles que hemos pasado, y los dos son incorrectos. Número uno, Dios sabe. Amén. Y número dos, Dios nos ama. Qué grandes verdades, hermano. Dios sabe tu vida. Hermano, la Biblia dice que Él conoce nuestros cabellos. Yo le ayudo cada vez, hermanos. Creo que Dios tiene mucho trabajo. Pues cada vez tengo un poco menos, hermanos. Pero si Él sabe y Él conoce tus cabellos, ¿no conocerá tu problema en tu familia o en tu trabajo? Dios sabe, hermanos, lo que hace. Y Dios está obrando en nuestra vida y gloria a Dios por eso. Amén, hermanos. Dios está en control. Siempre. El propósito de Dios no es quebrantar nuestro espíritu. Porque la persona que tiene un espíritu quebrantado no está completa ni creciendo hacia una madurez espiritual. Dios no puede confiar su ministerio sobrenatural a una persona cuyo espíritu está quebrantado. Debes darte cuenta de esto, hermano. La meta de Dios no es quebrantar tu espíritu, sino más bien quebrantar nuestra obstinación a nuestra voluntad. Su meta no es quebrantar mi espíritu. Si tiene que hacerlo para llegar a su meta, entonces lo hará. Pero su meta no es quebrantar mi espíritu. Ahora, seremos quebrantados, hermanos, en algunas áreas de nuestra vida, pero seremos sanados
en todas las áreas de nuestra vida. No te emociones, Dios sana. Sé que no es un mensaje muy grato, hermanos. Hermano, Dios sana lo que estás cargando ahorita. Y Dios habita la eternidad y Él sabe por qué lo permite. ¿Sabes cuál es la mejor persona que puede aconsejar a alguien? Una persona que ha pasado por esa dificultad y ha sido sanada por Dios. Ahora, una persona que ha sido quebrantada pero no ha sido sanada, hermanos, es la peor persona para poder ayudar a alguien. Entonces Dios no quiere que mi vida se quede quebrantada toda la vida, pero sí quiere que experimente el quebranto, para que yo reconozca que tengo un Dios que sana todas mis dolencias y poder entonces decirle a alguien: entiendo por lo que estás pasando, pero levanta tus ojos un poquito más y deja de ver el espejo. Levanta tus ojos un poquito más para presentarte a alguien que puede sanar esa dolencia, porque te testifico que me la sanó a mí hace años. Ese es el deseo de Dios, hermanos. Dios siempre está obrando delante de nosotros, hermanos. Es quebrantar nuestra obstinación, nuestra voluntad, para poder llevar a cabo su voluntad en nuestra vida para nuestro bien, hermanos. Amén. Dios está en control. Enfrenta tu quebrantamiento en fe. No huyas, y no solo lo enfrentes, enfréntalo con fe, hermanos. Enfréntalo sabiendo, Dios lo permitió, y juntamente con el problema, Dios me dará la salida. Amén, hermanos. Para que podamos ser mejores cristianos, hermanos. Date cuenta que Dios está en control, Dios sabe lo que hace, y saldrá una bendición de este quebrantamiento. La injusticia más grande de este mundo fue la muerte de Jesucristo, hermanos. No, Jesucristo no merecía morir. Mas sin embargo, aunque sus discípulos no entendían el por qué, Jesucristo fue a la cruz, a pesar de que Él les había dicho que el templo sería destruido en 3 días y en 3 días se reedificará. Pensaban que hablaban del templo de Jerusalén. Cuando hablaba de su vida, Él trataba de explicárselos. Pero vamos, Dios sabía lo que hacía aún en la vida de Cristo, de quien se dice en Isaías que fue un experimentado en quebrantos. Y cuando Él fue a la cruz, hermanos, todo, hermanos, hubo una respuesta al tercer día, porque Él resucitó y venció la muerte y está sentado a la diestra del Padre, hermanos. Si la injusticia más grande de este mundo tiene una respuesta, ¿crees que la tuya no? Dios sabe lo que hace. Número 1, no huyas de tus problemas y tus quebrantamientos. Número 2, enfréntalos. Pero número 3, enfréntalos con fe. Yo no sé por qué, pero yo sé que Dios está en control. No sé cómo, pero yo sé que Dios me sacará de este problema. Enfréntalos con fe. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, hermanos.